Bueno, el estudio de inversiones, como decía Javier, presentamos la 18ª edición, la mayoría de edad, pero con un año muy malo. Empezamos analizando lo que son los grandes datos económicos. No sé si alguno de vosotros tenéis los 93.200 millones de más que nos hemos gastado en el 2011, que nos hace que tengamos un déficit del 8,51. La verdad es que vamos a tener un 2012 también bonito. En fin, si analizamos estos datos, estos grandes datos económicos, el Producto Interior Bruto, hablando solo en términos de volumen, de crecimiento de volumen, no de precios, sino simplemente volumen, el Producto Interior Bruto habría crecido en el año 2011 un 0,7%, el IPC también ha crecido por encima, hasta el 2,4%, y el gasto, tanto el gasto de los hogares como de la administración, había decrecido. El consumo de los hogares había caído el 0,1%, estamos hablando en términos de volumen, y el de la administración pública en general habría caído el 2,2%. Bien, ¿y cómo se ha comportado nuestro sector publicitario dentro de estas caídas o dentro de esta crisis del año 2011, 2010 y 2009? Pues francamente peor. Lo que es el conjunto de los grandes medios, de los medios convencionales y no convencionales, habría caído el 6,5% hasta 12.061 millones. Para hacernos una idea, estos 12.061 millones en términos de valor absoluto son equivalentes a los que teníamos en el año 2003, donde se facturaron en el sector publicitario 12.041 millones. Y han pasado 8 años. El comportamiento de los dos grandes grupos de medios es similar. Los medios no convencionales caen algo más que los convencionales, el 6,8, hasta 6.556 millones, y los grandes medios convencionales, los que analizamos luego en nuestro día a día, los individuales analizan su día a día, caen el 6% hasta 5.505 millones. Este dato también es significativo. Estamos representando en este año 2011 el 1,12 del Producto Interior Bruto. El mejor año fue el 2007, donde superamos la cifra de los 16.000 millones de inversión publicitaria y éramos entonces el 1,53 del Producto Interior Bruto. En estos últimos 4 años hemos perdido 4 décimas de representatividad sobre lo que es la economía española en general. Y sí, bueno, pues puesto que los medios convencionales habían caído un poquito menos que los no convencionales, pues habrían ganado 2 décimas de participación sobre los 12.061 millones de euros. Habría pasado a representar del 45,4 al 45,6. Pero bueno, es una situación muy estable a lo largo de los últimos años que analizamos. Vamos a ver ya los diferentes medios, tanto los medios convencionales como los no convencionales. Empezamos por los medios convencionales. Abunda el rojo de caída. Entonces, vamos a empezar por la parte positiva. ¿Cuáles son los medios que crecen? Claramente Internet. Internet se sitúa ya en una cifra de cercana a 900 millones de euros, con un crecimiento general del 12,6%. Crecimiento que también es muy similar, tanto lo que son todo lo que son los enlaces patrocinados, que crecen el 10,2%, como todo lo que es displays, formatos gráficos, por encima del 15%. También crece el cine. Pero bueno, tiene que crecer el 5,8, en torno a 26 millones. Realmente en este medio, millón arriba y millón abajo, produce estos crecimientos o decrecimientos. Nos vamos a la parte negativa. La prensa diaria está cayendo el 14%, 967 millones. Pero son caídas que vienen de 3 años consecutivos que viene cayendo este medio. Los dominicales asociados a los diarios también caen el 7%. Pero fijaos también lo que es la televisión, que es el principal medio, es el 40,6% de la cuota de mercado dentro de los medios convencionales, cae el 9,5%, con caídas importantes, tanto para las televisiones nacionales en abiertos, de 7,1%. Fijaos también la situación que están sufriendo las cadenas autonómicas con caídas por encima del 27%. Algo más contenido han sido los canales de pago, que caen el 7,4%, y las televisiones locales, que prácticamente desaparecen. Esta es una información que obtenemos directamente del panel de anunciante y la estimación de 2 millones de euros con una caída superior al 63%. Luego hay un medio que, aun teniendo caídas, se comporta de una forma más estable. Son revistas, es la radio y el exterior, que caen en el entorno del 4,3%.
Si hacemos el análisis tradicional que veníamos haciendo todos los años de representatividad o de participación de los grupos de medios convencionales sobre su total, haciendo los tres grandes grupos, televisión, prensa y resto de medios, en los últimos 6 años, mientras que la televisión habría perdido 3 puntos de participación, la prensa ha perdido 10 puntos de participación. Y esos 13 puntos han ido claramente al resto de medios y claramente han ido a medio internet. El que está en este momento haciendo que la caída del mercado publicitario sea solo del 6%. Realmente, luego lo veremos más adelante, si nos centramos en la parte controlada por InfoAdes, la caída es mayor como luego veremos. Luego están también los medios no convencionales, que decíamos que habían caído en torno del 6,8%, y donde claramente también predomina el rojo. Por la parte positiva, pues crecimientos de medios importantes, como pueda ser el marketing telefónico, que es el segundo medio por volumen, que crece el 3,4%, o lo que es el marketing telefónico. Ahora mismo en Barcelona tenemos el Congreso Mundial de Mobile, y hace 2 semanas, se presentó su estudio de información también del Mobile Marketing, de la MMA, y bueno, pues publicitariamente hablando, habrían crecido por encima del 76%. Es un medio que también tiene perspectiva de futuro de crecimiento. También todo lo que es la animación en el punto de venta crece el 10,6%, aunque realmente su volumen es pequeño, es el 68,7%. Y luego ya tenemos caídas más o menos importantes del resto de medios. Todo lo que tiene que ver con patrocinios, tanto el patrocinio social como el deportivo, está cayendo en torno del 9,5%. Luego tenemos, como vemos, caídas importantes de los anuarios, el 55%, de los catálogos el 50%, los juegos el 21%, o las tarjetas de fidelización el 33%. Bueno, siguen siendo 6.556 millones, que como decíamos están por encima de los medios convencionales y bueno, son 6,8 de caída. Este análisis de concentración viene a reflejar lo que se viene produciendo también en los últimos años. Hay 4 grandes medios que participan por encima del 10%, hasta el mailing, PLV, el marketing telefónico y el buzoneo, que en su conjunto representan el 77% de toda la inversión publicitaria que se gestiona dentro de los medios no convencionales. Y luego estarían ahí en ese segundo escalón aquellos que están entre el 5 y el 10, donde ya estarían todo lo que son los patrocinios, los anuarios, y luego ya estarían los medios pequeñitos. Digamos que hasta ahora estos son la estimación global que hemos hecho para el conjunto del sector publicitario a nivel de total España, con independencia de que sea información controlada por InfoAdes o no. A partir de aquí nos centramos ya única y exclusivamente en los medios convencionales y dentro de los medios convencionales en la parte que controla InfoAdes en su día a día, que básicamente es en torno al 80%, entre el 80 y el 85%, donde los principales medios sí que estarían controlados al 100%. Empezando analizando los sectores. Bueno, aquí hay 4 grandes sectores, son automoción, distribución, belleza y finanzas. Alguno de ellos, como veremos a continuación, incluso habría crecido respecto al año anterior. Estos 4 grandes sectores representan por encima del 40% de lo que es la tarta publicitaria de los medios convencionales. Hay un sector que ha desaparecido ya, se sigue manteniendo en todo lo que son los estudios históricos y en lo que es nuestra base de datos, que es el sector de tabacos, por todo lo que es la información histórica, y sin embargo sí que se ha añadido en este año un nuevo sector, que es apuestas, juegos y apuestas, que como vemos en esta proyección es uno de los sectores que crecen. Hay estos 4 o 5 sectores que crecen, toda la parte de equipos de oficinas y comercio, juegos y apuestas, finanzas, incluso textil. A ver, equipos de oficina, crecen. Bueno, ha pasado, es verdad que ha crecido este 24,7, ha pasado de una inversión publicitaria en 2010 de 23 millones a 29. ¿Y por qué? Pues básicamente esto tiene que ver con el sector de informática y con la introducción masiva y por tanto su publicidad correspondiente a todo lo que son los tablets. La masificación de tablets y todo lo que tiene que ver con componentes informáticos. Juegos y apuestas también crecen, sí. Básicamente
Bueno, este sector antes estaba incluido en varios, se ha sacado fuera. Crece. Recordar que en el año 2011 existió la campaña de salir a bolsa de lo que son apuestas del Estado, que luego no salió, pero bueno, ahí se crea toda esta campaña. Y aparte de que es verdad que en época de crisis todo lo que tenga que ver con juegos se incrementa. Es una forma de salir de la crisis, no siempre se consigue, por lo menos a nivel personal se intenta. Y luego estaría finanzas. Finanzas también crece. ¿Por qué? Recordad también, en el año 2011 se produjo el lanzamiento de Bankia, con toda su inversión publicitaria de la marca Bankia, y también alguna empresa del sector de seguros importantes, por ejemplo Verti, con crecimientos, con una inversión publicitaria considerable, aparte de los anunciantes tradicionales de este sector que lógicamente siguen invirtiendo. Algunos de ellos, como veremos a continuación, son de los pocos anunciantes que habrían invertido un poquito más que en el año 2010. Soy Tony Leblanc y llevo 60 años casado con Isabel. Juntos hemos tenido 8 hijos. Me encanta reunirlos a todos por Navidad. Y cuando toca comprar los regalos, es lo que más ilusión me hace. Es que no entiendo a los que no saben qué regalar. Si hay millones de cosas, elegir bien merece la pena. Fíjate sus caras cuando abren los regalos. El Corte Inglés regala Navidad. Bueno, pues sí, es el primer, como grupo de anunciante, es el primero en el ranking con 171,3 millones de inversión en 2011 y aunque ha invertido como grupo un poquito menos, digamos que es de los que más habían contenido lo que es su inversión publicitaria en medios convencionales. Aquí están los 10 principales grupos. Como podemos ver, claramente algún rojo. Y como decía anteriormente, dentro de estos 10 primeros, el único que incrementa su inversión es una empresa del sector de finanzas, ING Group, que había invertido 57 millones, lo que supone un crecimiento del 27,3%. De los anunciantes o grupos de anunciantes tradicionales, de los top 10, aquí tenemos Procter, que habría invertido casi 124 millones, con un 6,3% de caída, Telefónica 113, L'Oréal, bien. En resumen, los 10 principales grupos habrían invertido 862 y habrían invertido casi un 12% menos, que estaría por encima de la caída de la inversión publicitaria de los medios controlados por Infobaes, que es del 7,9%. Bueno, esto es lo que acabo de comentar. Hemos visto los grupos, estos serían ya los anunciantes de forma individualizada, los 20 primeros, que también caen en su conjunto el 9%, y que donde también predominan las caídas, el color rojo. En este caso el primer anunciante es Procter. Procter con una inversión de 128,3 millones, como vimos anteriormente. Procter no pertenece a ningún grupo. El segundo anunciante sería Telefónica y el tercero ya sería el Corte Inglés como anunciante individualizado, donde habría mantenido su inversión publicitaria hasta prácticamente los 100 millones. ING, como decíamos, crece, también crece la ONCE y también crece en su inversión publicitaria Coca-Cola. Pero bueno, aquí tenemos caídas importantes de anunciantes importantes y tradicionales, pues como Vodafone, como Volkswagen, como L'Oréal, France Telecom, Unilever, como anunciantes individualizados. En su conjunto habrían invertido estos 20 anunciantes 1.096 millones y ya se aproximarían más, lógicamente, a lo que es la media de la caída de los medios convencionales controlados, hay que recordar que era del 7,9%. En este caso, estos 20 caerían en el 9%. Bueno, este es un análisis que también hacemos tradicionalmente, que es comparar el ranking por inversión publicitaria con la notoriedad. En este caso, esta información, la de audiencia, nos la suministra nuestro socio, Kantar Media. Entonces podemos ver cómo por notoriedad el primer anunciante o marca es el Corte Inglés y dentro del ranking que acabamos de ver estaría en la posición tercera. Movistar, que es la segunda marca por notoriedad, estaría, en este caso coincide también la segunda en la parte del ranking de anunciantes. Vodafone la tercera, pero está en la sexta en cuanto a inversión. Coca-Cola la cuarta, Renault la quinta, Orange la sexta y su equivalente en el ranking de inversión. Para que nos hagamos una idea de lo que ha supuesto el año 2011 y de la crisis del sector publicitario,
En este año 2011, Infobares ha controlado 31.123 anunciantes diferentes que han hecho actividad publicitaria. El año pasado, el año 2010, había 2.000 anunciantes más. Había 33.200 anunciantes aproximadamente. O sea, ha habido 2.000 anunciantes que han dejado de hacer publicidad o en el peor de los casos han desaparecido. Bien, pues estos 31.123 anunciantes, que son todos ellos, los que habían invertido los 5.505 millones de euros, fijaos la concentración que producen. Hay 87 anunciantes que invierten por encima de 10 millones de euros. En números, pues solo es el 0,3, pero la inversión es por encima del 46. Habría 294 anunciantes que han invertido más de 2,5 millones y 892 anunciantes que habrían invertido por encima de 500.000 euros, lo que en volumen dentro del mercado publicitario estaría ya el 82%. Bueno, la estacionalidad es la típica que se viene produciendo, donde claramente se produce una caída en los meses de verano y un incremento en el segundo y cuarto trimestre del año. Bien, hemos visto los anunciantes, hemos visto los grupos, hemos visto los sectores y vamos a ver de forma detallada las televisiones, que realmente tampoco les fue bien. Recordar que habían caído el 9,5%, con caídas generalizadas, caídas más o menos importantes. Si empezamos analizándolas por volumen de inversión, como podemos ver, tenemos la primera cadena por volumen es Tele5 con 975 millones. No hay porcentaje de evolución respecto al 2010, porque no tenía su equivalente. Pero si hiciéramos el ejercicio de sumar en el año 2010 la facturación de Tele5 más la facturación de 4 y la comparáramos con el 2011, realmente, en este caso, la facturación de Tele5 habría sufrido una caída del 10,4%. Antena 3 se ha comportado claramente mejor, aunque también con una caída del 1,3%, hasta 681,5 millones. La sexta cae casi un 8%, el 7,8% hasta 255. El único dato positivo es el ligero crecimiento de Disney Channel, que lógicamente se ha beneficiado de la prohibición de publicidad en lo que es el conjunto de cadenas de televisión española y ha heredado anunciantes de lo que era Clan Taylor. Entonces había crecido hasta 1,8 hasta 29 millones. Veo 7 realmente ha desaparecido, habría facturado 12,4 millones, pero ya en este año 2012 ya no está emitiendo. Y si ya surgen nuevas cadenas que el año pasado las tenían metidas dentro de un resto, como puede ser el caso de Marca Televisión, que habría facturado 12,5 millones por inversión publicitaria. Bueno, en su conjunto, como veis, las televisiones nacionales habrían caído el 7,1. En su conjunto también las autonómicas por encima del 26. 198 millones y en los últimos 4 o 5 años estas televisiones habían perdido del orden de, hablo de las autonómicas, del orden de 200 millones de facturación. Ahora mismo su cuota de mercado dentro del medio de televisión es del 8,9. Han perdido bastante cuota de mercado. Los canales de pago sí que se han comportado un poquito mejor, pero bueno, con una caída del 7,4 y un poquito más de 60 millones de euros. Este es un análisis que también hacemos tradicionalmente, que es correlacionar lo que es el porcentaje o la cuota de inversión publicitaria con la cuota de audiencia, con el share de audiencia. Bueno, Televisión Española, que sigue manteniendo en torno a un 22% de audiencia, en este caso no hay inversión, pero bueno, Tele5, que en el año 2011 tuvo un 26,2%, Tele5 en conjunto con todas sus cadenas, incluyendo la parte de 4, un 26,2%, y en una cuota de mercado dentro de las televisiones del 43,6%, con un ratio de 1,66. Antena 3 también con todas sus cadenas, el 17,1% de audiencia y llega hasta el 30,6% de cuota de mercado. La sexta el 7,7% y un 11,4% de cuota de mercado de inversión publicitaria. El resto y las televisiones autonómicas realmente en este caso tienen más audiencia que cuota de mercado, el 8,9% de la inversión publicitaria.
Max Factor presenta el nuevo Ageless Elixir 2 en 1 maquillaje más serum antimanchas. Unifica el tono y ayuda a reducir la apariencia de las manchas. No te conformes con cubrirlas, combátelas. Nuevo Ageless Elixir 2 en 1 con serum antimanchas de Max Factor. Y ahora disfruta de unos labios más suaves con un color espectacular. Nuevo color Elixir de Max Factor. Pues sí, es el primer anunciante en televisión española, es Procter. Era también el primer anunciante dentro del total de medios. En este caso ha invertido casi 103 millones en televisión. Aquí estarían los 15 primeros anunciantes. Y bueno, este año se nos ha ocurrido hacer este pequeño estudio donde hemos puesto los 15 primeros anunciantes y cómo han distribuido su inversión por clases de soporte en televisión. Claramente, estos 15 primeros han ido de promedio en el 88,4% a las televisiones nacionales, han ido casi el 8,9%, igual que el acuerdo de mercado que tienen las televisiones autonómicas, y el 2,7% a los canales del pago. Lógicamente con alguna excepción. Aquí podéis ver cómo tenemos, por ejemplo, una cuota en las televisiones autonómicas de Danone, que es del 24,7%, de Puig, que es del 21,1%, o incluso de Reckitt Benckiser, donde la cuota dentro de los canales autonómicos es del 42,8%. Esto mismo que vemos aquí gráficamente, donde estos tres grandes anunciantes, digamos que han seguido una política publicitaria en las televisiones ligeramente diferente al resto de los principales 15 anunciantes. Bueno, dejamos la televisión, nos centramos en los diarios. Recordar que es un medio que viene de 3 años consecutivos de caídas, incluso este año se ha producido, este año 2011, una caída del 14%, y que el 2012 no ha empezado mucho mejor para estos, ni para ellos ni para el resto de medios. Bien, entonces, los diarios gratuitos habrían caído un 15,8%, representan el 6,8% de la tarta publicitaria de diarios. Los 5 diarios nacionales habrían caído casi el 17%. También habrían caído los grandes diarios, los diarios regionales, que representan, son los que más facturación publicitaria tienen, el 56,8%, pero habrían caído el 12,7%. Los diarios deportivos habrían caído un 12% en su facturación, y los que mejor se habrían comportado son los diarios económicos, pero que habrían caído un 7,8% en su volumen de facturación publicitaria. Bueno, y sí, el primer anunciante dentro de este medio es en su conjunto el Corte Inglés. El primero es Viajes del Corte Inglés, seguido del Corte Inglés. Entre este grupo aquí, fijaos, ya estaría facturando el orden de 57 millones de euros dentro de diarios. Es un ranking muy tradicional dentro de los diarios, donde predominan las empresas de viajes. Está, como decíamos, Viajes del Corte Inglés el primero, el quinto sería Viajes Alcón, el sexto Viajes Iberia, y también es un medio muy utilizado tanto para el sector de automoción como para el sector de telefonía. Estos 10 primeros anunciantes habrían invertido algo más de 119 millones, lo que representan el 12,33% del total de los 967 millones de euros que se habían invertido en este medio. A la derecha tenemos el total de las páginas de publicidad que habían realizado cada uno de estos anunciantes. Los dominicales, que van de la mano de los diarios, aunque lógicamente es un volumen de inversión bastante más pequeño, habría en su conjunto caído un 7%, y estos serían los principales soportes con su caída. Entonces tenemos que el principal de ellos, que es el EPS, el país más el dominicano, que habría facturado en torno a los 14,6 millones, con una caída del 11%, y en cualquier caso tienen una cuota de mercado dentro del medio del 21,8%. Segundo sería XL Semanal, con 11 millones de euros de facturación, una caída también del 16%. Y Yodona sería el único dominical que habría mantenido su facturación, en concreto ha crecido el 0,6 hasta 7,6 millones. Magazine 6,8, Mujeres Hoy 4,6, y el resto, que decimos aquí que ha crecido un 15,2, realmente esto es por la aparición de un nuevo soporte que se llama
creo que es del grupo País, se llama S-Moda, que no existía en el año 2010 y que ya se ha incluido en el año 2011. Y este cuadro también nos muestra algo que es muy tradicional para el medio, que es la estacionalidad. Es una estacionalidad comparándola con la del total mercado, donde más o menos hasta lo que es el verano se mantiene con la misma tendencia, pero claramente es un medio que se utiliza mucho en el periodo de navideño, en los últimos 3 meses, y por tanto su estacionalidad, su facturación publicitaria para este medio repunta en estos 3 últimos meses por todo el tema de perfumes, regalos y productos típicamente navideños. En cuanto a las revistas, que también habrían caído en torno al 4,3%, bueno, realmente, aquí puede haber cierta disensión porque lo que nosotros llamamos en nuestro estudio revistas de información general, donde realmente estamos recogiendo las revistas de belleza, decoración, femeninas, información general, masculinas, moda y corazón. Aquí estas revistas estarían, en teoría se han comportado un poquito mejor, con una caída del 2,4%. Realmente el mercado para el medio revista maneja otra clasificación, que he recogido una propuesta de Sandra Prosperi, que andará por aquí, para tratar de unificar esto. Realmente unificar en el sentido de lo que son revistas de consumo y restos de revistas. Bueno, en su conjunto, como podemos ver, las grandes familias de revistas, pues, entre las 4 primeras ya están en torno al 45-47% de lo que es el volumen de negocio de las revistas femeninas, con 80,9 millones, revistas del corazón 59, de diseño, mueble, decoración con 30,3, automovilismo. Bueno, en su conjunto lo que decíamos se habría facturado para este medio 381 millones. Y esto es típico también. ¿Cuáles son los principales sectores para el medio revista? Pues claramente es belleza e higiene, con 64,8 millones, textil y vestimenta, automoción, distribución, objetos personales, son y se lleva en torno al 77, entre el 77 y el 80% de la inversión publicitaria que se genera para el medio revista. Y sí que es verdad que la estacionalidad para el medio es similar a la del total mercado, con un cierto repunte que se produce en primavera, pero con las caídas del periodo de verano y el crecimiento en los últimos 3 meses del año. Bueno, continuamos con radio. Aquí, esto también es, en el análisis sectorial es tradicional también en los últimos años. ¿Quiénes son los principales sectores dentro de este medio? Pues es finanzas, con un 15% respecto al total, distribución, cultura, enseñanza y medios de comunicación y servicios públicos y privados. Y, lógicamente, a la derecha tenemos el número de marcas que tienen actividad en cada uno de estos sectores, y lo único que merece la pena destacar es que cultura, enseñanza y medios de comunicación, que sería el tercer sector por volumen de inversión publicitaria en el medio radio, es el primero por el número de marcas que aporta. En concreto es el 29,4. Recuerdo que aquí en este sector es donde se incluyen toda aquella publicidad de los propios medios de comunicación. Bueno, juegos y apuesta, que es nuevo en este año, que ya participa con un 6,9%. Esto básicamente es debido a la ONCE. La ONCE suele utilizar con importancia lo que es el medio radio. Bueno, el resto de... Esto es más interesante, que es el análisis por grupos radiofónicos. El principal grupo es el grupo SER, con una participación del 49%, realmente ha perdido cuota de mercado, habría caído el 10,3%. Segundo sería Onda Cero, el tercero COPE, Radio Blanca, Punto Radio, RAC 1 y el resto. A ver, no tenemos puesto la evolución ni de Onda Cero ni de COPE porque, lo ponemos a pie de la proyección, se ha producido un ajuste del dato del dato que nos facilitaron para el año 2010, pero está reflejado. Realmente el dato del año 2010 para Onda Cero sería de 86,5 millones y para COPE sería de 75 millones. Por tanto, la evolución de Onda Cero sería que habría tenido una ligera caída del 1,5% y en el caso de COPE habría crecido su facturación publicitaria hasta el 13,3%. Esos serían los datos reales.
Claramente, dentro del medio radio se sigue invirtiendo más en lo que es la radio convencional, en este caso es el 66,5 hasta 271 millones, por encima incluso del año pasado, mientras que lo que son las radiofórmulas se quedan en 23,5, 136,7 millones. Ya vamos terminando, ya vamos terminando. Nos queda cine y exterior y internet. Bueno, en cine. El primer anunciante en este caso es Coca-Cola, con 5,8 millones de inversión, el 21,8, seguido de Vodafone, Loterías, Campofrío. Bueno, los 10 primeros anunciantes habían invertido por encima del 59% y 15,3 millones de euros sobre el total de los 25,7 millones invertidos en el medio cine. En exterior, esto es algo que también se viene manteniendo en los últimos años. 402,8 millones y una caída de 4,3. Los principales segmentos, todo lo que tenga que ver con el mobiliario exterior e interior, con una facturación de 178 y una cuota del 44,2. Le seguirían toda la parte de transportes, como luego veremos sería de los grandes segmentos el único que ha crecido un poquito, 88,5 millones, hasta un 22% de representatividad. Lo que son las carteleras, un 15%, tendríamos luminosos, o sea, monopostes, luminosos y lonas, bueno, los monopostes con 20 millones, los luminosos 13,5 y las lonas 12,7. También las cabinas, es algo que se está reactivando, tendrían también crecimiento y una facturación de 14 millones. Esto es lo que acaba de decir. Todos los segmentos, los grandes segmentos, todos habrían perdido facturación publicitaria, algunos de forma importante, como podemos ver. Vamos a empezar por la parte positiva. Crecen las cabinas un 14,3, hasta esos 14 millones que acabamos de ver, y transportes crece un poquito, el 0,3, es un dato destacable. ¿Y por qué crece la parte de transportes? Básicamente por todo lo que tiene que ver con el marketing espectacular, acciones especiales que se están llevando a cabo dentro de lo que son los recintos, tanto de aeropuertos, estaciones y demás. Realmente por ahí se está facturando más inversión publicitaria. Por el lado contrario tenemos las carteleras, formato tradicional, carteleras que cae el 9%, lo que tenga que ver con mobiliario exterior e interior el 4,2%, los monopostes también caen pues, casi igual que lo que son los conjuntos de gran formato, el 8,2%, la parte de luminosos también el 9,9%, lonas también cae el 10,8% y otros que cae el 8,5%. Sí, son las empresas del sector de telefonía las primeras dentro del medio exterior, como anunciantes. Telefónica con 13,8, France Telecom, Vodafone, y luego ya, bueno, ahí tenemos el Corte Inglés, Volkswagen, L'Oréal, en su conjunto 72,3 millones de euros que han invertido estos 10 anunciantes en 22,5 sobre el total del medio. Bueno, por último, Internet es el único medio que habría crecido de forma importante. Esta es la parte exclusivamente controlada por Infoades, la parte de display, de formatos gráficos, que habría invertido, habría crecido un 10,2 hasta los 312,2 millones de euros, con la representatividad o distribución sectorial que tenemos aquí. Los principales sectores para este medio son finanzas, automoción, telecomunicaciones, cultura y la parte del sector de varios. Y sí, estos son los principales anunciantes dentro de este medio. ING, que representa el 3,8% del total de los 312 millones, seguido del Banco Español de Crédito, Telefónica, Volkswagen, Nissan. En su conjunto, el 14% lo hacen estos 10 anunciantes, son aproximadamente 44 millones de inversión en este medio. Y muchas gracias. Esto es lo que ha dado de sí el año 2011, nuestra mayoría de edad, como decía Javier, y ahora pasamos al